Bueno, ya estamos. Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Un día más una oportunidad más de alabar al Señor. En el día de hoy, pues vamos a reflexionar sobre uno de los evangelios que está en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Pero antes de eso, mis hermanos, sabemos que en la Biblia está que pues apartemos algo para la ofrenda, para la obra de Dios. Aquí donde estamos cada uno en su lugar, donde está en su casa o en el grupo en que estamos, apartemos algo, ¿sí? Según como hayamos prosperado. Si no tenemos, bueno, está bien. Pero si tenemos, apartemos algo para las necesidades de la iglesia, de nosotros mismos que somos la iglesia. Bueno, como sabemos aquí no se piden ofrendas especiales, ni primicias, ni pactos, ni diezmos, sino de lo que tenemos ahí, de lo que Dios nos ha prosperado, apartamos algo para el Señor. Creo que por favor, alguno de mis hermanos quiera poner en oración estas ofrendas. De pronto los que están ahí reunidos y si no, pues lo hago yo y alguno entonces pues para que haga una oración por la reunión. Bueno, entonces voy a orar por las ofrendas y seguido alguno va pensando para que pongamos en oración la reunión. Bueno, Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos, mi Señor. En el día de hoy recogemos ofrendas según las necesidades, según como disponemos de nuestro corazón. Bendice estas ofrendas, mi Señor. Bendice a los dadores alegres. También bendice a los que de una u otra manera no lo pueden hacer, mi Señor, porque no tienen un trabajo, porque su economía está apretada, o por cualquier otra situación, mi Señor, por favor. Abre el camino para que de esa manera podamos hacerlo de una manera digna y conforme a tu voluntad, mi Señor. Te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si alguno quiere poner en manos del Señor esta reunión para que sea Dios hablándonos a todos y cada uno en específico. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ayrton. Bueno, como les decía, por favor, dirijámonos al Evangelio de Mateo. Bueno, dirijámonos al Evangelio de Mateo. Vamos al... Yo aquí hablando solo. Sí, 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 sí. Bueno, está bien, mis hermanos. Por favor, dirijámonos al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 16. Vamos al capítulo 16, versículo 24. Bueno, vamos al capítulo 16, versículo 24. Bueno, nos conectamos
Nos ponemos de pie en reverencia a la que vamos a escuchar palabra de Dios. Bueno, pues Mateo 16, versículo 24. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Nos podemos sentar? Bueno, mis hermanos, este es el versículo base por el cual deseo comunicarles lo que ya Dios me comunicaba a mí primeramente. En el contexto de este pasaje, si revisamos, estamos hablando del contexto inmediato. Sabemos que nosotros tenemos una manera de estudiar y entender la palabra de Dios. No es tomar textos fuera de contextos para justificar cualquier clase de pensamiento, sino que tenemos un orden en nuestra lectura, en nuestro estudio. Lo hacemos de manera inteligente, ¿vale? Porque en la palabra está, pues, tenemos que hacerlo de manera inteligente, con la mente de Cristo, ¿no? Pues tenemos que, en el contexto, Jesús viene hablando de su muerte. Poco tiempo faltaba para que esto sucediera. Tendría que ir a Jerusalén, allí ser torturado y muerto. Bueno, y luego les tocaría a los discípulos sufrir también en defensa de la fe en el Señor. Pues sabemos que la iglesia, sabemos que los apóstoles fueron torturados y también muertos. Y la iglesia del primer siglo y más adelante también. Hoy en día tenemos hermanos que en diferentes partes del mundo están sufriendo diferentes padecimientos. Pues aquí tenemos la palabra de Dios, quien estaba preparando el camino, diciendo, así como me tocó a mí, también les tocará a ustedes. El Señor en este versículo deja claro que quien quiera seguirlo tendrá que no solamente seguirlo, no es cuestión de solamente, bueno, yo lo sigo y ya, sino que debería hacerlo de una forma correcta, una forma específica, ¿sí? Dios no nos dice las cosas sin más, sino que nos dice cómo hacerlo. Bueno, dice de negarse a sí mismo, afrontar lo que venga, es decir, tomar la cruz y entonces sí seguirlo. Bueno, Dios es claro, es específico. Bueno, nos dice lo que tenemos que hacer y también lo que deberíamos padecer. Bueno, recuerdan cuando el apóstol Pablo se convirtió, pues el Señor le dijo, ya le diré lo que tiene que padecer para seguirme, ¿no? Este relato es interesante ya que aparece en 3 de los 4 evangelios, ¿no? En Mateo, en Lucas y en Marcos. Aquí está este mismo relato. A estos, a Mateo, a Lucas y a Marcos, les pareció importante comunicarlo, dejarlo plasmado en sus escritos. Y desde luego también lo fue para el mismo Dios, ya que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Si hay algo en la Biblia, es porque es importante, porque a Dios le parece importante que nosotros lo aprendamos. Pero si lo repite, es más importante todavía que nosotros lo conozcamos, ¿vale? Y que acatemos lo que allí está. Reflexionamos entonces, pues, al respecto de esta palabra. El pasaje base empieza diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, bueno, cabría preguntarse, ¿quién de los aquí presentes o de los que posteriormente verán este video en diferido, desean seguir al Señor? ¿Mm? Yo creo que todos, porque si estamos aquí es porque estamos buscando de Dios, porque queremos seguir a Dios, ¿cierto? Ahora cabría preguntarse, ¿quiénes están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos a seguir al Señor? El pasaje nos dice que quien quiera seguirlo deberá negarse a sí mismo. Así empieza el versículo, bueno, el pasaje base. La palabra negarse significa rechazar, abstenerse.
Esto lo que implica es rechazar los deseos, los impulsos o ambiciones que puedan alejarnos de la voluntad de Dios. A eso se refiere. Vea, quiero que lo entendamos y para eso pues vamos a hacer uso de varios versículos aquí en la Biblia. Vamos a mover la Biblia y ahí en el mismo, en el primer, en el Nuevo Testamento vamos a buscar Primera de Corintios para que nos demos una idea de qué nos quiere comunicar el Señor aquí. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios, carta escrita por el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Dice allí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí no aparece la palabra negarse en ninguna parte, no la vemos, ¿cierto? Pero sin duda es lo que está haciendo el apóstol Pablo al golpear su cuerpo, metafóricamente hablando, desde luego. Ir en contra de sus propios deseos. No se trata de, como les digo, no se trata de golpear literalmente su cuerpo, sino de abstenerse de todo aquello que nos pueda alejar de la voluntad de Dios. Sabemos que fuera de Dios, alejados de Dios, nada podemos hacer. No conviene, no es inteligente alejarnos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. Negarse a uno mismo y poner confianza en el Señor. De eso es de lo que se trata. Tenemos un relato también muy interesante en el Antiguo Testamento. No crean que eso Dios solamente se lo dijo pues a la iglesia, ¿no? Sino que también en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones lo hizo. Algo bien emblemático es, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿no? Recordemos lo que hizo Abraham cuando por amor y por obediencia a Dios estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo, ¿no? A su único hijo, al que tanto anhelaba. Abraham negó sus propios deseos, sus propias ambiciones, ¿sí? Al entregar a su propio hijo por la petición, por obedecer a Dios. Sabemos que el Señor, ¿cierto? Cuando le pidió a Abraham que llevara a Isaac, que lo llevara al monte y lo ofreciera, sabemos que el Señor aquí está probando a Abraham y que de ninguna manera permitiría que se sacrificara a Isaac. Simplemente estaba probando su fe, porque Abraham lo necesitaba. Y nosotros mismos lo necesitamos, por eso está escrito ahí en la Biblia. Abraham se negó a sí mismo y estuvo dispuesto a todo por obedecer al Señor, poniendo toda su confianza en Él, toda su fe. Es el padre de la fe, ¿no? Ahora, este es un hecho histórico, ¿no? Este es un hecho histórico que sucedió únicamente a Abraham en un tiempo determinado. No significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Ya nosotros tenemos la palabra profética más segura en la que hacemos bien en creer. Primera de Pedro 1:19. Lo que quiero mostrarles aquí, mis hermanos, es cómo en estos dos versículos, porque yo estoy seguro que no hace falta ver más, en estos dos versículos, en el relato del apóstol Pablo y de Abraham, tenemos ejemplos claros de lo que se trata negarse a uno mismo por obedecer a Dios, ¿no? El versículo base continúa y lo siguiente que dice es, tome su cruz. El siguiente punto, tome su cruz. Esto nos habla de afrontar los padecimientos externos, los padecimientos que vengan con la decisión que tomamos, con tal de seguir adelante en el camino a la obediencia a Dios. Y hay diferencia entre negarse y tomar su cruz. Hay diferencia entre negarse y tomar la cruz, como digo,
puesto que en negarse a uno mismo se trata de rechazar sus propios deseos, sus propios impulsos, cosas que nos puedan alejar de la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, tomar la cruz implica afrontar lo que venga con estas decisiones, afrontar las implicaciones que vengan conseguir con negarse a uno mismo por seguir a Dios. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia es del propio Señor Jesús, ¿no? Pues fue crucificado y aguantó todo sufrimiento, el sufrimiento que conlleva esa muerte, ser crucificado, de las peores muertes que había en ese momento, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿podía el Señor liberarse de ese sufrimiento? Sí, ¿Podía bajarse de la cruz? sí, Por supuesto que sí, es Dios, pero no, el Señor siguió adelante, hizo lo que tenía que hacer a pesar de todo, a pesar de que él no había cometido ningún pecado, a pesar de que no lo merecía, quienes lo merecíamos eran nosotros, él siguió adelante con su cruz. Y no solamente llevó la cruz en el momento de su muerte, es decir, los padecimientos que venían con la decisión que él tomó de ofrecerse a sí mismo, de enseñarnos, de abrirnos el camino, sino que en todo el tiempo de su ministerio él estuvo llevando una cruz. Estoy hablando de manera metafórica. Él estuvo dispuesto a soportar la burla, la insensatez, la hipocresía, la avaricia de todos nosotros, la incomprensión hasta de su propia familia, ¿no? Sabemos que ni siquiera sus propios familiares, su madre, sus hermanos, no creían en él. Todo el tiempo estuvo ahí cargando la cruz por la humanidad, enseñándonos y dándonos ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo hay que hacerlo. No habla por hablar, no nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nos da ejemplo. Y pues de esa manera tenemos que hacer aquello, ¿no? Es interesante leer, para tener un poco más de perspectiva, es interesante leer el pasaje, este mismo pasaje, como lo dije, está en los 3 evangelios, y es interesante verlo en Lucas, ¿sí? ¿Cómo lo escribe el evangelista Lucas? Se está en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Vayamos allá y lo revisamos, porque vamos a leer algo ahí interesante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24. Perdón, solo el Lucas, capítulo 9. Sí, está buscando capítulo 9, versículos 23 y 24. Entonces dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, subrayen eso por favor, niéguese a sí mismo, subrayen esto, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. No es cargar la cruz hoy, pero bueno, mañana no. Y pasado mañana tal vez sí, y después ya no. La palabra es clara y nos dice, tome su cruz cada día, todos los días. Todos los días nosotros tenemos que afrontar esa decisión que tomamos, ¿no? Porque si decimos que somos cristianos, pues tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que afrontar, que llevar esa cruz cada día. No sabemos cuándo venga el Señor, sabemos que vendrá como ladrón en la noche, cada día. Y esto es muy importante entenderlo, ya que de no entender esto y ponerlo por práctica, fácilmente se puede caer en falsas doctrinas.
Yo creo que aquí más de uno ha escuchado esta doctrina de salvo, siempre salvo, ¿no? Aquellas personas que piensan que por haber aceptado a Cristo en un tiempo determinado, por haber hecho su voluntad tal vez un tiempo, ya están salvos, ya no necesitan hacer nada más. Parece ser que esta parte de tome su cruz cada día la borraron o no sé qué, que no la interpretan, la pasan por alto. Entonces, todos los días, cada día. Continuamos con la última parte del versículo base. La última parte dice, después de negarse, de tomar la cruz, dice, sígame. Ahora sí, sígame. Seguir al Señor es entrar en su reposo. Estar seguro de que vamos por el camino correcto, que nadie nos engaña, que vamos siendo alumbrados por la luz que solo da Cristo, que aunque suframos padecimientos, sabemos que Dios está con nosotros. Nadie nos puede engañar, nadie nos puede decir por este camino o por aquel otro, o venga, crea esto o crea lo otro. No, nosotros somos cristianos, leemos la palabra, la vemos en su contexto, tenemos el significado y sabemos por dónde vamos, para adelante. Bueno, eso es una de las cosas que implica seguir a Cristo. Seguir al Señor puede llevar complicaciones, como ya lo hemos visto, sufrimientos y hasta la propia muerte, como pasó a los apóstoles, a los discípulos del Señor en el primer siglo y al propio Señor Jesús. Pero de una cosa estamos seguros, de que es mucho mejor seguir a Cristo que andar perdidos y sin rumbo, llevados por todo viento de doctrina. Como vemos que pasa hoy en día, ¿se dan cuenta? Todo mundo no hayan que creer, no hayan por dónde ir. Que si les dicen, vengan por acá, vamos por allá, todo mundo lo que está buscando es a alguien a quien seguir, menos a Dios. Vean, mis hermanos, seguir a Dios implica tantas cosas buenas que hice una lista hay muchas más, de algunas de las cosas que implica seguir a Dios. Voy a nombrar solo algunas cuantas, bueno, y voy a nombrar de manera breve, si alguno quiere anotar los versículos para que después lo corrobore. Una de las más importantes, seguir a Cristo conlleva salvación y vida eterna. Seguir a Cristo trae el mayor regalo que cualquier persona pueda tener. Vida eterna con Dios, libre de condenación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra cosa de las que conlleva seguir a Cristo o con la que tenemos como beneficio de seguir a Cristo es paz con Dios. Al seguir a Cristo se termina la enemistad con Dios. ¿Sí? Sabemos que antes de creer en Dios estamos enemistados con Dios. Pero una vez seguimos a Cristo, lo obedecemos, ponemos fe en Él, hay reconciliación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Somos nuevas criaturas. Hay personas que, incluso nosotros mismos, nos lamentamos por lo que hicimos o dejamos de hacer en un tiempo anterior o porque se lamentan. No, vea, la palabra es clara y nos dice que somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Una vez creímos en el Señor, todo lo malo que hayamos hecho antes, ya Dios no lo tiene en cuenta. Puede que nosotros no lo olvidemos, pero Dios no lo tiene en cuenta. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tengámoslo en cuenta, mis hermanos. Otra de las cosas,
gozo. Tenemos gozo aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los sufrimientos. El gozo en Cristo no depende de las circunstancias, no depende de que si compré aquello, que si comí aquello, que si disfruté, que si... No depende de las circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que lo tenemos. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor está en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. Hay personas que uno les pregunta y no saben cuál es el propósito de su vida en la tierra. No saben de dónde vienen, para dónde van, cuál es el propósito de la vida, pero nosotros sí lo sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Este es Jesús. Por eso vivimos, por aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Somos insertados en la familia de Dios. Seguir a Cristo nos hace hijos de Dios, parte de su familia y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y hay muchas cosas más, mis hermanos. En resumen, seguir a Cristo no garantiza una vida fácil, pero sí una vida plena en Dios. Estás seguro de que vamos por el camino correcto y que es mucho mejor que de pronto las emociones pasajeras o cualquier otra cosa que nos aleje la voluntad de Dios. En conclusión, mis hermanos, ¿quién de los que estamos aquí, de los que nos van a escuchar en diferido, quiere estas cosas de Dios? ¿Quién quiere todas estas cosas que Dios nos ofrece al seguirlo? Si las queremos, pongámonos en marcha. Neguémonos a nosotros mismos, afrontemos las consecuencias, las cosas que vienen, porque no todos son consecuencias, cosas buenas que vienen, y sigamos a Cristo. Acatemos el consejo del Señor y sigamos sus instrucciones. Oremos. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, ya expuse tu palabra, mi buen Dios, dicha primeramente a mí y ahora a mis hermanos, Dios mío. Por favor, haznos recordar esto que tú nos hablaste a cada uno y ayúdanos a orar en consecuencia, mi buen Dios, sabiendo que tú eres bueno, que nos das una explicación fácil, sencilla y que debemos afrontar, mi buen Dios. Solos no podemos, Padre Santo, por favor. Ayúdanos a obedecerte, Padre Santo. En esta semana que viene, mi buen Dios, que hagamos conforme a tu voluntad. Que no sean nuestros deseos, sino tus deseos, mi buen Dios, que sigamos. Y que sea lo que sea, afrontemos con tal de seguirte, mi buen Dios. Todo esto te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén.